La entrevista. Ya comenzó. Hablamos de la Guardia Nacional, pero otro tema que también estuvo presente en el Poder Legislativo y que sin duda es trascendental es el que tiene que ver con el paquete económico del próximo año. Ya lo entregó Rogelio Ramírez de la O a la Cámara de Diputados, ya llegó al Senado. Pero, ¿cómo leer este paquete económico? Déjeme saludar a una experta que en lo personal aprecio y admiro muchísimo, a la doctora Violeta Núñez. Mi querida Violeta, ¿cómo estás? Querido Jesús, no, pues el aprecio y la admiración es mía hacia ti. Gracias por el espacio. Muchas gracias, querida. Oye, pues me voy a aprovechar de tu expertise y la primera pregunta que te hago es esa. ¿Qué lectura le das tú a este paquete económico que presenta el gobierno de la Cuarta Transformación, entrando ya en el último tramo de la administración de Andrés Manuel? Sí, y en un año electoral, ¿no? Que realmente eso es importantísimo a partir de lo que tú dices, el último tramo y el año donde se va a hacer la elección en el Estado de México, que será fundamental para el proceso de 2024. Bueno, también Coahuila, pero el Estado de México por la cantidad de electores y por lo que implica para el PRI. Y bueno, es un presupuesto, Jesús, importante en términos de crecimiento. El año pasado tuvimos 7,88,250 millones de pesos y ahora tenemos un presupuesto de 8,299,647 millones de pesos. Es un presupuesto amplio, todavía me parece que tendríamos que hacer algunas pues análisis en función incluso del proceso inflacionario que vamos a tener, que eso también cambiará en términos reales pues este presupuesto, ya hablando no del presupuesto corriente, sino del presupuesto real, pero bueno, sí hay una asignación importante. ¿Y a dónde se va? Eso me parece también fundamental. Una parte muy, muy importante es el énfasis que se le ha dado, ¿no? Y esta consistencia a los programas sociales prioritarios, donde una pues cantidad también aquí onerosa, más de 600,231 millones de pesos, se están destinando para estos programas que pues hemos estado escuchando. Esto, Jesús, representa más de medio billón de pesos, que no es nada menor, es una cantidad, una cifra muy, muy importante y muestra el estado social del que está también o al que ha apostado el presidente y la administración de López Obrador durante este sexenio, ¿no? Más allá de este argumento de que estamos en una línea de austeridad fiscal, pues con este corte neoliberal, lo que vemos es una fuerte presencia de estos programas sociales, pero también, Jesús, de los proyectos prioritarios que pues también tienen una cantidad importante, ¿no? Más de 236,130 millones de pesos y que junto con los programas prioritarios casi se acercan a 1 billón de pesos. Entonces, bueno, estas serían dos elementos fundamentales. Del primero de ellos, de los programas, resaltan o resalta, más bien aquí voy a decir, para no entrar en todos por el tiempo, el programa o la de pensiones para adultos mayores, que tiene un incremento importante de 40% del año anterior a este año. Y el Tren Maya, Jesús, que eso también llama mucho, mucho la atención. Ya el año pasado nos habíamos detenido mucho en su incremento y que casi ocupaba la totalidad del presupuesto de turismo. Eran 63,000 millones de pesos y ahora son 143,000 millones de pesos, es decir, un crecimiento del 126%, Jesús, o sea, es muy, muy amplio. Y un último dato que me parece a mí fundamental, ya saliéndonos de los programas y de los proyectos prioritarios que, insisto, casi alcanzan el billón de pesos solamente en este presupuesto para 2023, es otro tema que es que pues preocupa de gran manera y que en próximos años esto se hará cada vez más grave. Es el rubro número uno, o sea, a lo que más se destina, que son a las pensiones y a las jubilaciones, esta parte de las aportaciones a la seguridad social, pero ya desglosada, que formarían una parte fundamental del
del presupuesto estamos hablando de más de 1 billón de pesos también, ¿no? O sea, solamente de pensiones y jubilaciones, entre otros rubros, pero fundamentalmente este. Y también resalta el tema de la deuda. El año pasado el presupuesto había asignado una cantidad de 580,000 millones de pesos y ahora estamos en más de 840,000 millones de pesos, Jesús. Entonces son parte pues de algunos elementos, pues es muy amplio, pero que sintetizarían esta pues apuesta que se tiene para el próximo año, un año electoral, como tú dices, de gran importancia. La relación de Andrés Manuel López Obrador con el poder económico, particularmente con empresarios del calado de Carlos Slim, de Ricardo Salinas Pliego, de Germán Larrea. Y se ha discutido mucho también si hay cambios o no hay cambios de fondo al sistema económico que ha regido al país en los últimos sexenios. ¿Tú consideras que este tipo de presupuesto, por ejemplo, que ya nos mencionas, tiene un rostro mucho más social? ¿Es el margen de maniobra que tiene el presidente? ¿Es la manera como el presidente marca cómo maneja las finanzas en una época que venimos de una pandemia que muchos y muchas de repente quieren minimizar para golpear nada más, pero que juega un papel determinante en cómo se han manejado las finanzas? Tú lo sabes mejor que yo. Eh, este tipo de manejo del presupuesto del presidente es un mensaje también en un momento dado de cómo se maneja la economía desde una óptica diferente. Sí, qué buena pregunta, Jesús, porque y tú mismo, ¿no? Has estado insistiendo y hablando en algunos momentos, en otros espacios, de la reforma fiscal, ¿no? Que necesitábamos, que se había planteado que era muy, muy importante, pero a esto ha respondido ya en diversas ocasiones el presidente que la forma de redistribuir los ingresos es a partir incluso, ¿no? Del propio presupuesto de egresos de la Federación y a partir de dirigir mediante estos programas sociales los recursos a los más necesitados, a los más pobres, y para él, desde su interpretación, y que me parece muy interesante y yo la comparto, pues es una forma de distribuir los recursos. No se estarían tocando en algún sentido, pero ahorita voy a decir por qué sí, las grandes riquezas para redistribuirlas, pero en algún sentido sí, porque también ha estado acompañando este crecimiento y esta posibilidad de este gasto tan fuerte, ¿no? Que hay que remarcarlo, que no va en un sentido de austericidio, al contrario, se va ampliando cada vez más, ¿no? Y que ya tenemos, ya estamos hablando de más de 2 billones ya en conjunto durante todo el sexenio, pues nos estaría mostrando que de algún lado se sacan los recursos también, y esto que ha hecho el SAT también de cobrarle los impuestos a los que nunca habían pagado, me parece fundamental. Ahora, en este mensaje, yo ahí coincido contigo, sí es un mensaje importante el que se sigue lanzando, que pues la prioridad para este gobierno pues se centra en este estado pues más con un corte humano, un estado social, que los datos son contundentes, Jesús. Cualquiera podría decir, no, aquí lo que importa es el austericidio y el neoliberalismo es lo que priva, pero si uno revisa el presupuesto de egresos de la Federación para 2023, es contundente el apoyo desde el Estado pues a estos sectores más desfavorecidos, ¿no, Jesús? Eso me parece a mí que es brutal el mensaje que se está mandando. Mi querida doctora Violeta Núñez, usted por supuesto la escucha, la ve con mi querido Ernesto Ledesma y Alberto Nájar en Rompeviento. Yo como siempre te agradezco muchísimo de verdad estos minutos y tu generosidad con la octava. Al contrario, Jesús, y bueno, estamos muy, muy contentos ahí de formar una mesa y también contigo ahí también con el querido Héctor Javier, y ya estaremos encontrándonos el próximo viernes por allá. Felicidades por La mesa taquera, doctora, la mesa taquera. la mesa taquera. Sí. Beso y abrazo. Un abrazo, cuídate mucho, un beso, hasta luego. Chao, gracias.